Muy buenas tardes, o bueno, ya muy buenas noches para todas las personas que en estos momentos están ingresando a este webinar. Me gustaría saber si me están escuchando sin ningún problema, si también están viendo la presentación sin ningún inconveniente. También me gustaría saber desde qué ciudad, desde qué país nos están sintonizando. Muy buenas tardes para ti, Oscar, que nos estás bueno, nos está sintonizando desde la ciudad de Bogotá. Un saludo para ti. Me alegra de que se escuche, que también se esté bueno, que estés viendo la presentación sin ningún problema. Nada, bienvenidos sean todos ustedes a este webinar con respecto a las características y usos que nosotros vamos a poder encontrar a través del indicador Ichimoku Kinko-Hyo. Entonces, pues la idea con este webinar es que, pues bueno, aprendamos bastante con respecto a este indicador, que es un indicador tendencial y que nos va a ayudar no solamente para identificar la tendencia, sino que también nos puede brindar más información para poder encontrar posibles entradas en el mercado, adicionalmente para poder entender un poco mejor cómo se está comportando la fuerza en la tendencia. Ok, perfecto, Juan Carlos, me alegra de que nos estés sintonizando desde Costa Rica y nada, bienvenidos sean todos ustedes. Igualmente es importante que hablemos un poco, bueno, rápidamente, del broker que nos trae pues este webinar, que es Equity. Equity es un broker institucional que también ofrece sus servicios a diferentes traders retail para que pues efectivamente puedan acceder a los mercados financieros con un portafolio muy interesante, porque no solamente estamos hablando de activos, digamos que el mercado Forex, commodities, commodities, también por parte de futuros de índices bursátiles, por supuesto tenemos lo que es el tema del petróleo, por parte de referencia Brent, WTI, pero más que todo también el broker equity ofrece diferentes eh, desde que mercado accionario, es decir, acciones, CFDs de no solamente empresas más participativas, es decir, las más populares o las que más cotizan en Wall Street, sino que también vamos a poder encontrar diferentes empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, pero que son empresas aquí en Latinoamérica. Okay, un saludo para ti, Julio, que nos estás sintonizando desde Argentina. Y pues nada, bienvenidos a todos ustedes. ¿Y qué les parece si arrancamos eh, con ese tema? Ok, Vicente, muy buenas tardes para ti. Sí, claro, no te preocupes, el webinar va a estar grabado y va a estar disponible en el canal de YouTube de El Broker. De hecho, creo que sería importante porque muy pocas veces hago el anuncio de la página, bueno, del canal de YouTube del Broker Equity, porque ustedes simplemente colocan en el buscador EquityS y ahí ustedes van a poder encontrar todo el contenido. De hecho, aquí rápidamente se los voy a mostrar porque me parece como muy importante recordar que nosotros tenemos ese acceso a todos los webinars que se han hecho. De hecho, si ustedes ingresan aquí por parte de videos, ustedes van a poder encontrar muchos webinars sobre muchísimos temas. Ok, un saludo, bueno, Vicente, que nos está sintonizando desde Ciudad de México o desde México. Un saludo para ti, Vicente, y pues nada, entonces bienvenidos a este webinar y vamos a arrancar hablando de un punto bastante importante e interesante que es, bueno, es sobre este indicador del Ichimoku Kinko-Hyo. ¿Por qué es importante este indicador? Porque primero es un indicador tendencial y de los cuales es uno de los más utilizados por parte de los traders, ya sean traders, digamos, retail como nosotros, o ya sean también aquellos traders que trabajan en diferentes mesas de dinero, dado que el indicador Ichimoku Kinko-Hyo, que ese es el nombre completo, pero todo el mundo lo conoce como el indicador de la nube, o el indicador, bueno, sí, el indicador de la nube es como el nombre más popular y es un indicador que la verdad nos brinda bastante información y la idea es que el día de hoy aprendamos sus características y empecemos a mirar un poco más sus usos, porque al final lo que a nosotros nos importa como traders es empezarlo a utilizar, es decir, sacarle el mayor beneficio posible. Igualmente, para arrancar, siempre es importante tener en cuenta qué es o qué tipo de indicador es. Primero, es un indicador tendencial, como lo he dicho anteriormente, pero no solamente esto, sino que es un indicador que nos va a brindar bastante información y que adicionalmente se complementan con los indicadores de momentum y los indicadores de fuerza. Porque claro, en el indicador de la nube Ichimoku, nosotros ya lo clasificamos como un indicador de tendencia. Pero cuando nosotros hacemos trading, siempre se recomienda hacer como un complemento o una combinación de diferentes indicadores técnicos que nos brinden información sobre el activo. Es decir, cuando nosotros hacemos bueno, cuando hacemos trading, siempre combinamos el indicador, ya sea el indicador tendencial, con un indicador que me determine la vitalidad, es decir, un indicador de momentum. ¿Cuáles son los indicadores de momentum? El indicador del RSI, el indicador del RBI,
el indicador del CSI, son todos aquellos osciladores que nos están brindando la información de si hay un dominio comprador o si hay un dominio vendedor, si se está presentando el inicio de una tendencia o la finalidad de una tendencia, como es en el caso del MACD, y que adicionalmente cuando los complementamos de esas maneras, vamos a poder tener más información para tomar una decisión de inversión. Entonces, eso es como el punto importante que quiero que todos ustedes tengamos en cuenta cuando, pues efectivamente empecemos a utilizar este indicador. Entonces, aquí, cuando hablamos del indicador Ichimoku, me disculpo por el título, estamos hablando de que es un indicador que nos está brindando un vistazo con respecto al equilibrio de las gráficas. Es decir, yo sé, es un nombre un poco complejo, pero este indicador nace en los, bueno, sobre todo que estamos hablando de los años 30, yo sé, en los años 30 uno decía como, uff, pero en ese periodo de tiempo, y precisamente porque durante esta época Japón, o bueno, más que todo los comerciantes japoneses, siempre querían mantener digamos que una vigilancia con respecto a los precios del arroz. Entonces, claro, ellos utilizaban esto, obviamente, para que no existieran niveles de sobrecompra o, bueno, niveles elevados en los precios y que adicionalmente permitía, pues, efectivamente tener este registro. El periodista Goichi Osada y su equipo de 7 personas fueron los que crearon este indicador, pero que adicionalmente fue hasta 1968 cuando empezó a publicarse el indicador y que adicionalmente entró a trabajar en las plataformas en los años 90. ¿Por qué en los años 90? Porque es cuando se presenta este boom tecnológico y este boom tecnológico lo que permitió fue que efectivamente a través del software, a través de bueno, de todos los elementos tecnológicos se pudiera materializar en el gráfico y que adicionalmente es uno de los principales indicadores que trabajan de una manera muy armónica cuando estamos hablando del tema de velas japonesas o para las personas que les gusta utilizar las velas promedio Heikin-Ashi, también es una combinación bastante interesante. ¿Por qué? Porque, como lo veremos más adelante, el comportamiento de la nube con respecto a las 3 líneas, sí, yo sé, son muchas líneas, nos van a brindar bastante información, pero es una información muy relevante y que adicionalmente nosotros como traders tenemos que sacarle provecho a eso. Adicionalmente, ¿cuáles son los principios que va a tener este indicador? Primero, el principio de las ondas o wave principle, que aquí lo que queremos entender es cómo se están comportando los ciclos en los mercados a través de la formación de la nube. Adicionalmente, tratar de encontrar esos price targets o esos objetivos de los precios y adicionalmente entender de una mejor manera cómo se está presentando esa escala temporal en el activo. Eso es lo que nosotros queremos utilizar o bueno, que le queremos sacar beneficio a el indicador Ichimoku. Entonces, en este caso, nosotros vamos a empezar a mirar cómo se construye este indicador. En sí, este indicador se construye o siempre y cuando las velas japonesas puedan llegar a detectar la duración y ver cómo se va a presentar el comportamiento de la tendencia. De esta manera, la nube lo que nos va a permitir principalmente es llegar a consolidar esos soportes y esas resistencias y que adicionalmente esto es un indicador que funciona en cualquier intervalo de tiempo, es decir, es un gráfico que funciona en gráficos semanales, diarios, mensuales, también funciona desde el punto de vista de nuestro trading, va a funcionar muy bien con temporalidades bajas, es decir, de 1 hora, de 4 horas, de 30 minutos, de 15 minutos. ¿Y esto por qué se debe? Porque los factores que están dentro del indicador nos van a brindar bastante información. ¿Y cuáles van a ser esos componentes que nosotros los traders vamos a estar vigilando? Primero, va a ser la línea Tenkan o línea de giro, que esta va a trabajar como efectivamente un soporte, una resistencia por parte de los precios, junto a la línea Kinjun, que se conoce también la línea base. También vamos a tener la línea Chikou Span, que para mí, en lo personal, es una de las líneas más importantes del indicador. Y finalmente vamos a tener la nube, o la que se conoce como la famosa Kumo. Entonces yo sé que puede sonar un poco complicado, pero de hecho, cuando nosotros entramos a entender más el indicador, podemos ver de una mejor manera cuál es la información que nos está brindando. Y esto se debe a la combinación de las líneas que están compuestas en el indicador. ¿Y esto por qué? Porque cada una de las líneas nos está brindando más, digamos que unos datos desde el punto de vista del corto plazo hasta el punto de vista del mediano plazo, dependiendo de cuál va a ser efectivamente esos marcos de tiempo que nosotros vamos a trabajar. En sí, lo que les quiero decir es que, bueno, para empezar, la línea Tenkan es aquella línea que va a trabajar con respecto a los últimos 9 periodos o a las 9 velas
que nosotros estemos observando en el gráfico. Y adicionalmente la línea Kijun o la línea base va a estar observando los 26 periodos o las últimas 26 velas con respecto a los máximos más los mínimos, y todo eso es un promedio. Entonces, claro, cuando nosotros empezamos a ver que esto se puede entender como efectivamente una visión o un horizonte entre el corto plazo y el mediano plazo, lo que vamos a estar pendientes es efectivamente un seguimiento de la tendencia de una manera mucho más tranquila, y que adicionalmente el cruce de estas líneas lo que nos van a brindar es efectivamente la información de esos posibles cambios de tendencia o de esos posibles correcciones donde nosotros vamos a poder empezar a tomar posición. Eso es lo que a nosotros nos importa con respecto a los componentes de estas dos líneas. Luego vamos a tener la línea del Chicken Span, la cual esta simplemente va a ser un promedio de los últimos 26 periodos, la cual siempre va a estar con digamos que con una línea retrasada a los precios, porque la línea Chicken Span lo que nos está diciendo es cómo se está comportando la fuerza en la tendencia. Cuando nosotros hablamos de la fuerza, es decir, es mirar cómo se está presentando el comportamiento de la línea con respecto a los niveles de precio. A medida en que nosotros vemos que la línea Chicken Span se va retirando de los precios, eso implica que esos movimientos se van a presentar con mayores niveles de fuerza. Mientras que en dado caso que nosotros vemos que las líneas, de hecho en movimiento contrario, se pegan más a los precios, lo que nosotros vamos a ver es que efectivamente se presenta una debilidad en la fuerza, es decir, que los siguientes movimientos o las siguientes velas van a tener un menor tamaño. Entonces, claro, esto nos va a poder identificar en complementar la información con el sentido de saber si es un inicio de tendencia, si hay fuerza en la tendencia o si hay debilidad en la tendencia, y ya finalmente lo que nosotros vamos a poder encontrar son las líneas de la nube. ¿Qué es lo importante con respecto a las líneas de la nube? Que es un complemento con respecto a las demás líneas, dado que siempre va a ser el punto medio entre la línea Tenkan y la línea Kijun, y que adicionalmente la línea de la nube B, porque al final son dos líneas que van a formar la nube, igualmente ya más adelante lo vamos a ver, lo que nos van a decir es efectivamente también ese comportamiento, no de la línea giro y la línea base, porque tenemos que recordar que aquí vamos a tener efectivamente los 9 periodos y los 26 periodos, sino que aquí por parte de la línea B lo que vamos a ver ya es una proyección con respecto a las últimas 52 velas, es decir, la nube siempre va a estar un poco más adelantada con los precios porque nos va a poder marcar esa posibilidad de la dirección de los precios en los activos. Pero claro, es una posibilidad, no significa que nosotros la vamos a utilizar como una proyección para tomar posiciones en dirección de la tendencia. No, nosotros vamos a tomar una posición teniendo en cuenta la información de la nube para poder encontrar niveles objetivos, es decir, soportes y resistencias, y de esa manera entender el patrón para llegar a tomar una posición con respecto a toda la información. Claro, yo sé que puede llegar a ser un poco complicado desde el inicio entender un poco más este indicador de la nube Ichimoku, pero la verdad, cuando nosotros nos acostumbramos a ellas, créanme que va a ser mucho más fácil, digamos, que entrar a operar con respecto a este indicador, porque al final el indicador Ichimoku es uno de los indicadores más completos que nosotros vamos a poder encontrar en la lista. Entonces, la idea con esto es que nosotros interpretemos la información para empezar a tomar posiciones de inversión. Cuando ustedes, ya sea a través de MetaTrader o bueno, también en el MetaTrader por parte de los celulares o el dispositivo móvil, ustedes pueden agregar el indicador de la nube. Vamos a observar que van a haber tres componentes de líneas, que efectivamente es la línea de giro, la línea retardada y adicionalmente vamos a tener la línea de conversión junto a la nube. En pocas palabras, la línea Chicken Span va a ser la que efectivamente esté más retirada por parte de los precios, es decir, esta es la que nos va a decir la fuerza, mientras que la línea Kijun y la línea Tenkan, que va a ser tanto la azul como la roja, van a trabajar como ese soporte que les había mencionado anteriormente, pero sobre todo que sus cruces nos van a dar la información de una nueva posible tendencia en las cotizaciones, es decir, que en este caso va a ser una tendencia bajista, ¿listo? Mientras que la nube, como lo pueden ver, va a trabajar porque nos va a brindar señales o niveles importantes de soportes y resistencias. Esa es la manera como nosotros vamos a utilizar la nube Ichimoku. Y adicionalmente, para empezar a sacar un mejor provecho de la línea, vamos a entender cuáles van a ser los usos que efectivamente van a tener cada uno de estos indicadores.
bueno, de cada uno, sí, de cada uno de los elementos del indicador. Primero, la línea Kinjun y la línea Tenkan siempre van a ser las líneas que van a estar trabajando entre ellas. Es decir, estas siempre van a estar de una manera armónica con respecto a los precios, pero lo que a nosotros nos interesa al trader es entender cómo se va a comportar los cruces entre ellas y adicionalmente cómo se va a comportar con respecto a los precios de los activos. Si nosotros vemos que los precios son superiores a la línea TENK, a la línea Kinjun, es decir, que las cotizaciones mantengan una tendencia alcista y veamos que la línea está por debajo, significa que aquí va a presentar una continuación de la tendencia, es decir, vamos a tener la información de que el movimiento alcista se va a seguir marcando. Mientras que cuando nosotros veamos que se presente un cruce de la línea con respecto a la línea Tenkan, lo que nos está diciendo es que hay información de que se va a presentar un cambio de tendencia. Mientras que la línea Tenkan lo que nos va a decir es que va a seguir el mercado, obviamente con una mayor periodicidad debido a su fórmula matemática, pero que cuando se presente en la línea o el cruce principalmente con la línea Kinjun, es decir, la Tenkan con la Kinjun, lo que nos está brindando es la información que nos va a generar esas señales de entrada o incluso señales de salida en el mercado. ¿Por qué? Porque al final esas van a ser las dos líneas que siempre se van a mover a favor del precio. Mientras que, ya saliendo del punto principal, miramos que la línea Chicken-Span es la línea principal por parte del indicador. Siempre esta línea nos va a indicar la fuerza, por supuesto, del movimiento, pero que adicionalmente vamos a observar como una nueva señal de confirmación cuando efectivamente la línea Chicken-Span cruce los precios de abajo o de abajo hacia arriba, qué pena con ustedes. Cuando se presente este cruce, es decir, mirámoslo anteriormente en el gráfico, cuando nosotros vemos que los precios, la línea Chicken-Span atraviesa de abajo hacia arriba, significa que es una señal de compra. ¿Por qué? Porque efectivamente los precios van a utilizar tanto a la línea Chicken-Span como a la Tenkan y a la Kinjun como un soporte, mientras que cuando las cruzan de arriba hacia abajo, lo que nos está indicando es que es una señal de venta o que efectivamente la tendencia va a tener un movimiento bajista. Y ahí nosotros confirmamos la posición de venta. Igualmente, la principal señal siempre se va a dar entre la línea Tenkan y la línea Kinjun. No se va a dar con respecto al Chicken-Span, sino que el Chicken-Span va a ser la confirmación de ese cruce. ¿Listo? Es como una de las recomendaciones que les quiero dejar con respecto a la línea principal del indicador. Adicionalmente, ¿cuáles van a ser las estrategias que nosotros vamos a empezar a utilizar con el indicador Ichimoku? Primero, la nube. La nube va a trabajar como un soporte y una resistencia de manera dinámica. ¿Por qué? Porque la tendencia alcista se va a apoyar en ella, es decir, va a trabajar como soporte, mientras que en una tendencia bajista va a trabajar como resistencia para los activos. ¿Listo? Igualmente yo creo que esto es más fácil si lo empezamos a ver un poco mejor en MetaTrader. De hecho, en estos momentos estoy abriendo la cuenta de MetaTrader que nos ofrece el broker Equity y vamos a analizarlo, pero lo vamos a analizar con respecto a un activo o bueno, con una nueva plantilla, digamos que lo más plano posible. Entonces, en este caso, vamos a trabajarlo en una temporalidad diaria y estamos viendo en estos momentos las cotizaciones del petróleo con referencia a Brent. Entonces, simplemente nos vamos a la parte de los indicadores, nos vamos por los tendenciales y ahí lo vamos a poder encontrar, Ichimoku Kinko-hyo. De manera predeterminada, ustedes siempre van a encontrar este orden de colores, siempre la línea Tenkan y la línea Kinjun se van a identificar del color rojo y del color azul. Lo que yo les recomiendo es que la línea Chicken-Span siempre la intentemos destacar mejor, porque claro, va a ser la línea que nos está informando el comportamiento de la tendencia en el activo y que adicionalmente los cruces, como lo pueden ver, es importante, pero sobre todo mirar la cercanía y la lejanía que vaya a tener el indicador. Luego de esto, cambiamos la configuración del Kumo arriba para identificar que es un Kumo alcista, es decir, es una nube con proyección de crecimiento, mientras que la Kumo abajo la vamos a dejar de un color rojo. Entonces, claro, cuando nosotros le damos a ejecutar, como pueden ver, ya lo que podemos observar, qué pena, en primera instancia, es que la tendencia se va a ir moviendo con respecto a la línea Chicken-Span, y de hecho creo que la dejamos un poco gruesa, entonces yo creo que aquí sí sería bueno como bajarle un poco, listo, perfecto. Y cuando nosotros observemos la línea Chicken-Span, como podemos ver, va a mantener la dirección de la tendencia. La línea Tenkan y la línea Kinjun va a trabajar efectivamente a movimiento de los precios, pero los cruces de estas son los que nos van a dar esa identificar o nos van a identificar esa entrada y esa salida. ¿Listo?
Y mientras tanto, como lo podemos observar en este caso, la línea o la nube Kumo, en este caso, cuando está de color verde, significa que es una nube up Kumo, es decir, es una nube que está a favor de la tendencia alcista, pero lo interesante es que, como podemos ver, la nube se está formando más allá de los niveles de los precios. ¿Y esto por qué? Porque aquí, como recordamos a través de los componentes del indicador, estamos viendo que la nube está conformada con respecto a la línea A, que es efectivamente el promedio de la línea Tenkan con la línea Kinjun, y la línea B, que efectivamente es mirar los máximos y los mínimos con respecto a los últimos 26 movimientos. Por eso es que nosotros siempre vamos a ver que la nube Chikun, o bueno, la nube Kumo, siempre va a estar proyectada más adelante, independientemente si es una nube up o si es una nube down Kumo, miremoslo por parte del euro dólar, que en este caso, bueno, pensé que se va a formar una up Kumo, pero como podemos ver, la down Kumo se forma siempre pues en dirección opuesta a la tendencia o en una tendencia bajista, y aquí lo importante es analizar cómo se va a comportar la nube con respecto a los precios y adicionalmente cómo vamos a empezar a reaccionar debido al comportamiento de las líneas señal, que es la línea Kinjun con respecto a la línea Tenkan, y mirar la fuerza con respecto al Chikou Span. Yo no sé si la explicación está un poco compleja. Igualmente, si tienen alguna duda, por favor, déjenme su comentario para irles respondiendo a medida del tiempo, pero esta es la manera como nosotros vamos a empezar a trabajar el indicador. Igualmente, recomendaciones iniciales. Si digamos que en este caso el gráfico está muy cargado, lo que algunos traders hacen es que retiran las tres líneas de la línea Tenkan, la línea Kinjun, es decir, que la línea Tenkan la dejan con ninguno, la Kinjun con ninguno, la Chikou Span con ninguno, y lo que hacen algunos traders es que solo trabajan la nube para poderlo utilizar como soportes y resistencias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando la nube, si ven que la nube va marcando como un patrón o estos momentos planos, y estos momentos planos son los que nos están diciendo que son niveles de soporte o de resistencia. Entre más plano sea el nivel, significa que ese nivel de precio es más significativo para las cotizaciones. Entonces, en este caso, ustedes van identificando esos momentos planos y los pueden empezar a trabajar como efectivamente soportes y resistencias, como en este caso. Esa es la manera como algunos traders trabajan la nube o trabajan el indicador, pero adicionalmente hay otros que en vez de utilizar la nube, porque digamos que no están buscando un momento de, digamos, de entrada o de salida a través del cruce de ellas, porque hay algunos traders que lo hacen así, sino que lo que empiezan a hacer es que solamente trabajan con la línea Tenkan y la línea Kinjun, restablezcámoslo, para pues efectivamente no equivocarnos con los colores, porque eso le ha pasado también a algunos traders. Entonces aquí lo dejamos, la Tenkan y la Kinjun, como lo pueden ver. ¿Por qué? Porque lo que hacen los traders es que aprovechan la información que solo les brindan los cruces para abrir la posición. ¿Listo? Eso es como las maneras de que uno puede llegar a utilizar la nube Ichimoku o el indicador de la nube de manera, digamos, partida o digamos que por fracciones. Pero hay algunos otros traders que utilizan la nube Ichimoku de manera completa, es decir, con todos los elementos que vimos anteriormente. ¿Listo? Igualmente, ya sabemos, la nube trabaja como soporte y resistencia. La línea Chikou Span efectivamente nos indica el movimiento de los precios. Si la línea sube, significa que los precios van a subir o están subiendo efectivamente. Si no está, digamos que si la línea efectivamente no nos muestra crecimiento, sino de crecimientos, lo que nos va a decir es que los precios van a ir a la baja, o en dado caso que la línea se pega a los precios, lo que nos está diciendo es que es un momento de incertidumbre. Igualmente, ya sabemos, cuando la línea Chikou Span, bueno, miremoslo acá nuevamente, coloquemos el indicador acá, coloquemos la Chikou Span para solamente ver la Chikou Span con la línea Tenkan y la línea Kinjun. Cuando nosotros vemos que los precios atraviesan la línea de abajo hacia arriba, significa que efectivamente es una señal de una confirmación de que se puede presentar un cambio de tendencia más adelante, en este caso, una tendencia bajista. Pero lo que nosotros observamos es que a medida que la línea Chikou Span se va retirando de los precios, porque claro, recordemos que la línea Chikou Span está retirada en los últimos 26 promedios. Cuando nosotros vemos que está retirada, como es en el caso más actualizado, vemos que va a existir una tendencia con mayor fuerza. Cuando la línea cruza de arriba hacia abajo, significa que es tendencia alcista. Ahí me equivoco, ahí me disculpo con ustedes. Si la atraviesa de abajo hacia arriba, significa que hay tendencia alcista. Sino que nosotros siempre tenemos que recordar que si contamos el número de velas, vamos a ver que siempre se va a estar devolviendo los últimos 26 periodos. Por eso, la línea Chikou Span siempre se utiliza para confirmación de tendencia. Dado que si nosotros vemos que la línea, pues efectivamente presenta el cruce
pero adicionalmente lo presenta sin un fuerte movimiento, puede llegar a ser un momento de una falsa señal. Y nosotros como traders debemos estar pendientes de eso. Por eso es que la línea Tenkan y la línea Kijun, cuando se cruzan entre ellas, lo que nos están diciendo es efectivamente que es un momento de confirmación. O hay algunos otros traders que lo que hacen es que, en dado caso, en el último movimiento por parte del eurodólar, cuando se presenta el cruce, como lo podemos ver, que efectivamente la línea Tenkan cruza con respecto a la línea Kijun, ya esto es una señal de efectivamente un movimiento vendedor. Aunque claro, esta vela bajista se dio o fue marcada principalmente por el discurso de Powell. Pero cuando nosotros vemos este cruce y adicionalmente vemos que la línea Chico-Span está retirada de los precios y que adicionalmente se retira de una manera como más pronunciada, esto sería la confirmación de la entrada, en este caso sería una entrada vendedora. Cuando nosotros vamos a encontrar una entrada compradora, miremoslo anteriormente. Aquí lo podemos observar sin ningún problema. Cuando nosotros vemos que la línea Kijun, que como podemos ver atraviesa o cruza con respecto a la línea Tenkan, ahí nosotros vamos a observar que es una confirmación de tendencia alcista. Entonces, claro, esto sería una señal de compra. Pero cuando nosotros vemos que esto y le sumamos, ya sea por parte del cruce, pero sobre todo que se aleje con respecto al nivel del precio, ahí nosotros ya vamos a tener la confirmación, o sería nuestra segunda señal, para tomar la posición de compra. Ok, Juan Carlos, sirve para temporalidades menores, ok, para un minuto. En teoría lo que nos dice el indicador sí podría llegar a funcionar para un minuto, pero ¿qué es lo que pasa con un minuto? Es que las líneas van a ser más agresivas, Juan Carlos. Porque claro, como nosotros estamos reduciendo el marco de tiempo, el indicador va a tener en cuenta que va a tomar los últimos 26, los últimos 9 y los últimos 52, o sea, los últimos 52 periodos. En este caso, van a ser efectivamente en temporalidades de minutos. Entonces, puede que la nube te brinde información un poco retrasada si lo estás tomando en ese segmento. Lo que yo te recomiendo, Juan Carlos, cuando vas a trabajar un horizonte tan pequeño, como es en el caso de un minuto, trata de hacerle una reducción por parte de los parámetros del indicador. Cuando ustedes ingresan aquí a la parte del indicador Ichimoku Kinko y se van a parámetros, como pueden ver, pueden empezar a modificar las líneas, que está el 9, que habíamos dicho corto plazo, 26 mediano plazo y 52 largo plazo. Entonces lo que yo te recomiendo, Juan Carlos, es que empiece a disminuirlas. ¿Por qué? Porque claro, si las disminuyes, los movimientos van a ser más agresivos en las líneas y eso es lo que uno va a buscar como trader o como ya sea un tipo scalping o si efectivamente quieres buscar las entradas, Juan Carlos, en un minuto. Digamos que si me preguntas, ¿qué temporalidad les puedo recomendar para un minuto? Yo diría que podríamos dejar la línea Tenkan en 4 periodos, la línea Chicken Span la podemos dejar en 16 periodos o incluso en 20 periodos y la línea Second Span yo diría que la podríamos trabajar en 32 periodos. ¿Consideraría que este cambio, si nos lo permite? Sí, efectivamente. Claro, va a ser mucho mejor, de hecho lo estás viendo Juan Carlos y adicionalmente todos ustedes, que cuando hicimos la modificación, antes las cruces de la Chicun Spam no me está dando esos datos. En cambio, cuando hice pues efectivamente esa modificación, ya nos brindó el cruce, ¿listo? Igualmente Juan Carlos, yo te recomiendo que tengas un poco de cuidado y que trates de buscar esos, digamos que esas temporalidades en los parámetros que te puedan brindar efectivamente esa información, ¿listo? ¿Por qué? Porque claro, si lo trabajamos de manera predeterminada, las líneas pueden que sean mucho más agresivas de lo que nosotros vamos a creer. Digamos, vamos a mirarlo con... No, estoy seguro que va a ser un cambio completamente diferente, porque claro, mira, ya el cruce no te lo está brindando en, digamos que desde el punto de vista de la temporalidad, bueno, de la predeterminada por parte del indicador. Pero cuando hicimos las modificaciones, Juan Carlos, sí viste que ya te estaba dando el cruce anteriormente. Por eso es importante que debido o a medida que nosotros disminuimos el marco de tiempo, tengamos en cuenta los parámetros que están en el indicador. ¿Listo? O sea, no sé si te quedó claro, Juan Carlos, digamos que la importancia de que tengas en cuenta con los parámetros, pero en este caso, como podemos ver, nos puede llegar a funcionar sin ningún problema. De hecho, bueno, lo que te digo, apenas empezó a chocarse, pero cuando hicimos la modificación, ya se había presentado el cruce anteriormente, es decir, nos hubiéramos podido incluso llevar este pequeño movimiento de esos 3 minutos, que son alrededor de 8 pips, pero hubiera sido como bastante relevante. ¿Listo? Igualmente, muchas gracias por tu pregunta, Juan Carlos, y si adicionalmente alguien quiere hacer más preguntas, con todo el gusto las voy a ir respondiendo a medida de lo que queda del webinar. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, línea Chicken Span, sí, efectivamente corta, encendido ascendente a la línea Kijun, es cuando nosotros vamos a tener de compra.
Sí, efectivamente, 4, 32 y 20, sí, esa fue la configuración que había dejado Juan Carlos, ¿listo? Entonces, igualmente, no te preocupes que este webinar va a estar grabado. Este se sube como en un día, en alta calidad, para que lo tengas disponible, ¿listo? Entonces, bueno, ya sabemos, la nube, soportes y resistencias. La Chicken Span nos va a trabajar efectivamente como la señal de compra y si lo cruza en sentido contrario, es decir, que si cruza la Chicken Span, la línea Kinjun, que es del caso la línea azul, va a ser una confirmación de señal de venta. Y si el precio atraviesa la nube Ichimoku, ahí lo que nos está diciendo es que efectivamente se va a presentar un cambio de tendencia. Y entonces nosotros, ¿cómo vamos a empezar a observar esto? Es con respecto a la nube y adicionalmente, ¿por qué es importante vigilar el ancho de la nube? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros recordamos la construcción de la nube, es en pocas palabras como un promedio de lo que nosotros hemos visto de la información de los 9, de los 26 y de los 52 periodos. Pero claro, como esto es una proyección con respecto a los precios, cuando las nubes presentan un movimiento delgado, implica que o digamos que un posible cruce de los precios con respecto a la nube no va a tener un mayor impacto. Más, sin embargo, cuando nosotros observamos que efectivamente la nube es más ancha, implica que se puede presentar un mayor movimiento, es decir, un mayor cambio de tendencia, pero aquí lo interesante es ver cómo los precios atraviesan la nube. Si nosotros vemos que los precios entran dentro de la nube, es decir, en este momento, lo que nos están diciendo los activos es que estamos en un momento de incertidumbre. ¿Por qué? Porque es un momento de acumulación y distribución en la tendencia, y lo que nosotros esperamos cuando pase esto es ver con respecto a la dirección en donde atraviesa la nube, es decir, por donde la rompe. Si la rompe por encima, cuando es ancho, significa que ese punto de incertidumbre se va a convertir en una nueva tendencia, ya sea una continuación de la tendencia o ya sea un cambio de tendencia, pero que esa tendencia va a ser fuerte. Mientras que cuando vemos que las atraviesa en nubes delgadas, significa que efectivamente el cambio no va a ser tan marcado, al menos de que se presente algún aspecto fundamental que efectivamente como lo podemos, wow, qué pena con ustedes, qué pena con ustedes, que lo podemos, María, como lo podemos observar, ahí es cuando efectivamente se va a presentar esos cambios, pero ya son por aspectos fundamentales no técnicos. Ok, ¿sirven estos indicadores para operar con criptomonedas? Yo diría que sí, Julio. La verdad, en lo personal, estos indicadores técnicos funcionan bastante en criptos. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que los indicadores técnicos están construidos siempre bajo factores matemáticos. Entonces, claro, normalmente las criptomonedas, cualquier noticia fundamental, por supuesto que los va a impactar, pero normalmente la mayor operativa de las criptos se da por aspectos técnicos. Entonces, siempre los indicadores técnicos, digamos que respaldan la información de los precios de los activos, independientemente que sea un activo volátil o no volátil. Eso sí, las criptomonedas son un activo volátil a comparación de otros instrumentos. Pero igualmente eso no implica que el indicador no vaya a funcionar, porque el indicador está construido matemáticamente, Julio, entonces estoy seguro que te va a dar una buena respuesta. Sin embargo, tienes que tener en cuenta, Julio, el aspecto de la volatilidad. ¿Por qué? Porque dado caso que si el activo, independientemente de que estemos hablando de un marco de 4 horas o de 1 hora, es bastante volátil, tienes que brindarle la posibilidad al indicador de que tome los suficientes datos necesarios para que efectivamente se pueda comportar de una mejor manera. Y esto se debe porque efectivamente como las criptos tienen volatilidad, tú tienes que darle al indicador más datos para que te reflejen un mejor resultado. ¿Listo? En dado caso que si operas criptos en bajas temporalidades, Julio, te recomiendo que hagas lo que nos preguntó Juan Carlos. ¿Listo? Con respecto a disminuir los marcos. Bueno, sí, los marcos, bueno, no los marcos, las configuraciones por parte del indicador. Ok, Juan Carlos, bueno, sintéticos, madre, me están haciendo tremendas preguntas, pero sí, o sea, yo diría que también, sin ningún problema. O sea, siempre y cuando el indicador, bueno, el activo respete o se utilice más por parte de aspectos técnicos, el indicador te va a funcionar. ¿Listo, Juan Carlos? Digamos que en ese sentido estoy seguro que te va a funcionar. Lo importante es entender las características del activo, si tiene volatilidad, si no tiene volatilidad, en qué marco de tiempo lo estoy utilizando para efectivamente adecuar el indicador con respecto al activo. No, gracias a ti, Juan Carlos, por la pregunta. Entonces, estamos hablando del ancho de la nube, ¿cierto? Súper importante. Si efectivamente vemos que la nube es más gruesa, entonces significa que es un momento de incertidumbre. Entonces nosotros estamos pendientes al rompimiento. Normalmente el rompimiento lo que nos dice es que si rompe al alza, es una tendencia alcista. Si rompe a la baja, significa que es una tendencia bajista. Pero aquí, cuando se presenta el rompimiento,
quiero que estén siempre pendientes de la línea Tenkan y de la línea Kinjo. ¿Y esto por qué se debe? Porque en algunos casos, cuando se presentan los rompimientos, se pueden dar nuevas correcciones, ¿cierto? Entonces nosotros debemos saber si efectivamente es una pequeña corrección o si se va a formar una nueva tendencia. Y ahí en qué estamos pendientes, de la línea Tenkan y de la línea Kinjo. Si se cruzan cuando sale la nube, significa que nada, es una tendencia bajista o es una señal de venta. Y ahí tomamos la posición en venta y como lo pueden ver, cuando las nubes son bastante delgadas, no vemos que, digamos que se presiente como que no se presenta un rompimiento de gran tamaño. ¿Por qué? Porque claro, cuando es un punto delgado, significa que no se va a presentar un gran movimiento, sino que se va a presentar la continuidad del movimiento. ¿Listo? Sino que aquí lo importante es que si es baja o si es delgada, va a ser una continuación del movimiento leve, tranquilo, es decir, al mismo ritmo que están marcando los precios. Pero si es una nube gruesa, se puede llegar a presentar un movimiento o una nueva tendencia o una continuación de la tendencia con una mayor fuerza. Y ahí, ¿cómo nosotros confirmamos eso? A través de la línea Chico-Span. Entonces, como lo pueden ver, cada línea del instrumento brinda un complemento a la información, un complemento a la información, y de esa manera nosotros vamos a poder sacar como efectivamente mayor beneficios por parte del instrumento del indicador. ¿Listo? Ahora, este es un ejemplo también que les traigo con respecto a los cruces y sobre todo con respecto al cruce de la línea Chico-Span con respecto a los precios. Cuando nosotros vemos que los atraviesan de abajo hacia arriba, significa que es tendencia alcista. Ahí nosotros tendríamos la señal de una posición compradora, pero esta va a ser como mi primera condición de la señal, es decir, de tomar la posición en compra. ¿Cuál va a ser la segunda? Con respecto al cruce de las líneas. Si nosotros vemos que se presenta el cruce de las líneas, significa que es una tendencia alcista. Pero por supuesto hay que tener cuidado con respecto a la nube. En dado caso en que ustedes vean que la nube es gruesa, y que los precios no han logrado presentar un verdadero rompimiento, entonces significa que o se presenta una corrección o vamos o entramos, qué pena, a un momento de acumulación o de distribución en la tendencia. Entonces ya saben, si es un momento de acumulación o distribución, significa que dependiendo de dónde se presente el rompimiento, ya sea en el soporte o en la resistencia, se va a marcar una nueva tendencia alcista o se va a presentar un cruce con respecto a la tendencia bajista. Igualmente, para recordarles, la nube Chico-Span o la nube, dependiendo de esta, nos va a poder indicar esos momentos de soporte y resistencia. En algunos casos, la línea inferior de la nube, que esta es la línea B, para las personas que no lo, digamos que de pronto se me olvidó explicarlo, y la línea superior va a ser la línea A, lo que nos está diciendo es que efectivamente van a trabajar como soportes y resistencias en la tendencia. Cuando ustedes vean que los precios entran dentro de la nube, van a utilizar esa línea de soporte o la línea B como soporte en los precios, y de hecho es lo que podemos observar. Los precios tratan de atravesar la nube con rompimiento bajista, no lo logran, vuelve a intentar, no lo logra, y hasta es el tercer intento que vuelve a romper con respecto a la línea, y a la línea B. Es decir, aquí ustedes la trabajan como un soporte, mientras que la línea superior va a trabajar efectivamente como una resistencia. ¿Listo? Eso es lo que normalmente siempre vamos a poder utilizar la nube cuando los precios entren, y cuando los precios estén por fuera, lo utilizamos como se los mostré en MetaTrader. Soporte, resistencia, de acuerdo a lo que nos va indicando la nube. Para aquellas personas que de pronto digan como, bueno, ¿cómo puedo identificar mejor un soporte, una resistencia? Lo van a hacer de esta manera. ¿Listo? Ahora, bueno, ya miramos con respecto a la Chico-Span, ya miramos con respecto al grosor de la nube, ya miramos con respecto a efectivamente el soporte y la resistencia. Ahora, aquí, en este ejemplo, lo que yo les traía es efectivamente el cruce de la nube con respecto a la línea Chico-Span, o como se conoce también como la línea retardada. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar? Cuando nosotros veamos que la línea Chico-Span atraviesa la nube, digamos en este caso de abajo hacia arriba, lo que nos está diciendo es que es efectivamente un movimiento alcista por parte de las cotizaciones, que muy seguramente están reflejando esta vela alcista de gran cuerpo, y que adicionalmente observamos que los precios ya anteriormente han atravesado la nube. No solamente en este caso la atraviesa una vez, sino que la atraviesa dos veces. Entonces esto es la confirmación de la tendencia, o la confirmación efectivamente de una tendencia alcista, es decir, que cuando se presenta este cruce y que adicionalmente ya se marca con respecto a esta gran vela, blanca, es decir, es una vela de fuerza en la tendencia, entonces aquí nada, tomamos la posición de compra. ¿Y hasta qué punto entonces nosotros soportamos la posición? En este ejemplo, la compra. Lo hacemos hasta que efectivamente los precios nos indiquen que hay un nuevo momento de acumulación o distribución, es decir, esta lateralidad, pero principalmente cuando nosotros veamos que la línea Chico-Span
se vuelve a acercar a los precios. ¿Por qué? Porque cuando esta se empieza a acercar nuevamente a las cotizaciones, lo que nos está indicando es que efectivamente hay una pérdida de fuerza en esa tendencia. Entonces significa que esa tendencia llegó al final. Entonces ya sea que salimos a través de un soporte, una resistencia, o en algunos otros casos los traders lo que esperan es que la línea Tenkan y la línea Kijun, que se da hasta este nivel de precio, vuelvan a cruzarse entre ellas, porque eso ya es una confirmación de que efectivamente ya es una salida. Pero claro, puede que esa salida sea un poco demorada, entonces yo les recomiendo que, digamos, que tratemos de buscar como otros puntos de salida con respecto al activo. Y que adicionalmente también, pues es una gran ventaja, como la nube Ichimoku siempre se va a estar formando más adelante, es decir, siempre va a estar adelantada a los precios, sus niveles de salida se pueden dar con respecto a ese soporte o esa resistencia que está marcando esa nube, dado caso en que efectivamente la formación de la nube les permita identificar esos soportes y esas resistencias. Si no, lo que les recomiendo es que sigan la línea del Chicken Span. Cuando toque los precios, nada. Eso significa que ya es un momento de salida por parte de las cotizaciones. Y aquí nuevamente vemos un ejemplo con respecto a este punto del cruce de la nube con respecto a la Chicken Span. Cuando ustedes vean que la Chicken Span atraviesa de arriba hacia abajo, es decir, que esto ya es una señal de venta. ¿Y cuál va a ser la confirmación de venta? Efectivamente el cruce entre la línea Tenkan y la línea Kinju. Cuando cruzan este punto, y adicionalmente veamos que la línea Chikuspan cruza los precios y cruza las nubes, significa que este cruce ya nos está diciendo que es el momento de tomar una posición en venta. ¿Y hasta qué punto lo soportamos? En este caso, hasta que efectivamente la Chikuspan vuelva a tocar los precios, ese ya sería el primer momento de salida de esta tendencia bajista, o hasta que la línea Tenkan y la línea Kinju se vuelvan a cruzar. Pero claro, el cruce, de hecho aquí está, se presenta muy adelante. Entonces, eso ya sí depende de cada trader. Aquí yo les recomiendo es que estén pendientes de la línea Chicken Span y nuevamente traten de trabajar porque, claro, aquí esta nube que estamos viendo acá ya se había formado. Entonces, tratar de buscar efectivamente esos niveles de soporte y de resistencia que me puedan trabajar como salidas. Porque, claro, el indicador Chicken Span es muy bueno con respecto a la línea Tenkan y la línea Kinju para entrar y adicionalmente para salir, pero puede que esa salida sea un poco más allá y nos pueda hacer perder pips. Entonces nosotros debemos tener cuidado con respecto a eso. ¿Listo? Ahora, el indicador Chicken Span, de hecho, también hemos hablado mucho de todas las maneras que lo podemos utilizar, de todas las líneas, de todas las señales, pero también es importante que nosotros tengamos en cuenta que esta nos va a permitir identificar los mercados en tendencias alcistas y en tendencias bajistas. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Simplemente a través del análisis de los precios con respecto a la nube. En el caso de un mercado alcista, la línea de giro va a estar siempre por encima de la línea base, es decir, que la línea Kijun va a estar por encima de la línea Tenkan, pero que adicionalmente los precios van a utilizar la nube Ichimoku como soporte. Y mientras tanto, la línea Chicken Span lo van a utilizar como una resistencia. Entonces, en este caso, va a ser un mercado alcista. Y en un mercado bajista, la línea de giro va a estar por debajo de la línea base, es decir, que la línea Kijun va a estar por debajo de la línea Tenkan. La nube Ichimoku va a trabajar efectivamente como resistencia, mientras que la línea Chicken Span va a trabajar como soporte. Es decir, el ejemplo que estamos viendo en estos momentos. Dado caso que ustedes vean que efectivamente la línea Chicken Span está por encima, la nube, ya sea una nube up o down Kumo, sea o esté trabajando como soporte y que adicionalmente la línea Kijun, que es la azul, esté por encima de la línea Tenkan, ya esto es una confirmación de que es una tendencia alcista. Mientras que en dado caso, cuando ustedes vean que la nube trabaja como resistencia, la Chicken Span trabaja como soporte, la línea Kijun esté por debajo de la línea Tenkan, significa que esto es una tendencia bajista. Y adicionalmente, esto también se me olvidó explicárselos al inicio, cuando ustedes vean que la línea Chicken Span, la Tenkan y la Kijun se estén atravesando entre ellas, como es en este punto, lo que nos está indicando el mercado es que se está presentando un momento de lateralidad o de incertidumbre, es decir, un momento de acumulación o de distribución por parte de la tendencia, y ahí nosotros estamos pendientes hacia qué dirección va a romper los precios, sobre todo las cotizaciones con respecto a la nube. Si nosotros vemos que atraviesa alcista, claro, vamos a tener la información de que es una tendencia alcista. Pero si atraviesa la nube con respecto a la línea B, es decir, la atraviesa con respecto al soporte, significa que nada, es una tendencia bajista, que es lo que nosotros observamos acá, que efectivamente se marca una tendencia a la baja. Adicionalmente, el indicador Ichimoku Kinko Hyo funciona sobre, la verdad, sobre casi cualquier instrumento.
¿Por qué digo casi no todos? Porque la verdad no lo he probado en todos los activos, pero en lo que llevo del tiempo, el indicador Ichimoku me ha funcionado en la gran mayoría de todos. La verdad es que no les podría decir en el dado caso en que no me haya funcionado en ninguno. La verdad siempre me ha funcionado la nube Ichimoku porque es un indicador que la verdad funciona bastante para identificar la tendencia. Y bueno, eso es algo, bueno, lo que hemos visto hasta ahorita, muy chévere, muy interesante. Pero, ¿cómo nosotros vamos a empezar a combinar el indicador Ichimoku, lo que les decía, con otros indicadores? Entonces, claro, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, dejemos la línea up como verde y la línea down como rojo. Y aquí ya nosotros estamos viendo nuevamente las cotizaciones, pero no miremoslo en eurodólar, sino que de hecho miremoslo en la libra con respecto al yen japonés, que es un activo especulativo. Entonces considero que nos puede llegar a brindar bastante información. Listo, el libra con respecto, y marquémoslo en un marco, o trabajémoslo en un marco de 1 hora. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estamos observando? Efectivamente, tenemos una corrección de la tendencia bajista de la jornada del día anterior, es decir, de la jornada del miércoles, porque ya estamos en la jornada del jueves, estamos en sesión asiática. Lo que podemos observar es que efectivamente tenemos una corrección alcista y actualmente los precios se están enfrentando a la nube, es decir, que en estos momentos estamos en un punto de incertidumbre, aunque puede llegar a ser un falso rompimiento. Entonces, en este punto ya estamos identificando dos elementos interesantes. Una resistencia y un soporte que muy posiblemente lo va a atravesar debido a la última vela que se está formando, que es una vela bajista. Entonces, claro, aquí ya tenemos la información de que efectivamente puede ser una tendencia a la baja. Anteriormente teníamos un cruce entre la línea en la línea Kijun con respecto a la Tenkan, es decir, tienen un orden bajista, y la línea Chicken Span, pues en estos momentos siguen los precios. Entonces, claro, significa que es un momento de incertidumbre y de hecho acabo de romper esa resistencia, digo el soporte. Entonces significa que esto podría llegar a ser una información de movimiento bajista. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a empezar a confirmar los datos de la nube Ichimoku? Va a ser a través de los indicadores osciladores. En este caso, el MACD nos va a funcionar bastante porque es un indicador de convergencia y de divergencia en el activo. Entonces, al momento que nosotros ejecutamos el MACD, ¿qué es lo que podemos observar? Que efectivamente hay tendencia bajista, hay un dominio vendedor, pero lo que podemos observar es que efectivamente se puede llegar a presentar una salida de la línea con respecto a las barras del histograma del MACD, es decir, puede llegar a ser una corrección, o en estos momentos puede ser una pequeña corrección alcista, lo que está dominando, pero que más adelante se puede seguir manteniendo esa dirección a la baja. No tenemos divergencia en el MACD, entonces significa que nada, que esto es una posición en venta. Y fuera de eso, para confirmar si realmente es una posición en venta, lo que vamos a utilizar es el indicador tendencial de la fuerza, que es en el caso del Average Directional Movement, o el ADX. Cuando nosotros ejecutamos el AX, ¿qué es lo que podemos observar? Que efectivamente lo que hay es una fuerza en estos momentos en el activo, pero es una fuerza que en estos momentos no está definida entre los compradores y los vendedores. Es decir, aún no tendríamos la información suficiente para tomar esta posición de venta. Es decir, nos tenemos que esperar para tomar una posición en la libra con respecto al yen japonés. Si lo miramos con respecto al USD CAD, el dólar con respecto al dólar canadiense, ¿qué vamos a poder observar? Disminuyamos un poco esto. Que efectivamente la X nos está diciendo hay fuerza compradora porque la línea principal de la X y la línea de fuerza alcista están entre el rango del 20 y el 40, aunque claro, están muy abajo, pero la línea principal de la X tiene tendencia alcista. Miremos las barras de histograma, no, efectivamente hay un fuerte movimiento al alza por parte de las cotizaciones y en este caso lo que estamos esperando es efectivamente el cruce entre la línea Tenkan y la línea Kijun. Porque claro, ya en estos momentos está a punto de atravesar la línea Kijun con respecto a la línea Tenkan y miremos la Chicken Span, está retirada a los precios, es decir, que esto es una confirmación de un movimiento alcista por parte de las cotizaciones. ¿Listo? Esta es la manera como nosotros vamos a utilizar el indicador Ichimoku. Y ahora bien, ¿cuáles son los elementos que nosotros vamos a tener en cuenta? El precio por encima de la nube sugiere que efectivamente existe un sesgo alcista. Por debajo de la nube significa que hay un sesgo bajista, es decir, tendencia alcista, tendencia bajista. Eso ya nosotros lo hemos visto anteriormente. El precio dentro de la nube siempre, o bueno, el precio dentro de la nube tiene un sesgo alcista si viene de una zona alcista, es decir, que si antes anteriormente habían tendencia y entra dentro de la nube, posiblemente lo que se va a presentar es efectivamente ese sesgo alcista. Dado caso que si no rompe con respecto a la resistencia, sino con el soporte, ya lo que se va a convertir es en una tendencia bajista. Y lo mismo con respecto al caso contrario. Si el precio de la nube tiene un sesgo bajista, es decir, un movimiento a la baja y entra dentro de efectivamente la nube, se puede llegar a presentar que efectivamente sea una continuación de ese movimiento bajista.
El ancho de la nube lo que nos va a indicar efectivamente si se puede llegar a presentar un cambio de tendencia o un cercano cambio de tendencia. Cuando esta sea delgada significa que no es un cambio tan significativo. Si es gruesa significa que el cambio puede llegar a ser mucho más fuerte y que adicionalmente los precios y la línea retardada, que en este caso es la Chicom Span, con mucha frecuencia pueden encontrar diferentes soportes y resistencias con respecto a los bordes de la nube. Es decir, lo que les estaba explicando anteriormente, que cuando nosotros observemos que efectivamente se presenta la generación de la nube y vemos ese enfrentamiento entre la línea de precio con respecto a la línea Chicom Span, nosotros debemos utilizar la nube como un soporte, una resistencia y estar pendientes ante ese posible rompimiento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si estamos pendientes ante ese posible rompimiento, podemos llevarnos digamos que efectivamente un mayor movimiento y no podemos olvidar que el cruce, tanto la línea Tenkan como la línea Kinjun, son los cruces principales para identificar si se va a presentar un cambio de tendencia, como lo vimos anteriormente. Si atraviesan los precios, una posible confirmación. Si se presenta el cruce, ya es efectivamente la señal de esa nueva tendencia por parte de los activos. ¿Listo? Es como lo que nosotros vamos a tener en cuenta y esa es la manera como le podemos sacar beneficio a el indicador de la nube Ichimoku. Igualmente, si les gustó este webinar, si quieren saber más con respecto al broker, a Equity, no olviden que ustedes los pueden seguir en sus redes sociales, los pueden seguir en Instagram, en Facebook y en LinkedIn como EquityS. También les dejo una información de Tania León, que es la Senior Account Manager por parte del broker Equity. Con ella ustedes se pueden comunicar. Igualmente estoy seguro que Simón o Julián va a estar comunicándose con ustedes para brindarles más información. Y también les dejo la información de nosotros, el Distrito Financiero, que somos una academia de trading. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. También tenemos un grupo en Telegram, pero sobre todo los invito a que ingresen a www.eldfx.com para que se enteren más y aprendan más de todo esto del mundo del trading. Entonces, espero que les haya gustado este webinar. Por favor, si les gustó, déjenme su comentario. Si no les gustó también, déjenme su comentario, que toda esa retroalimentación me funciona bastante para seguir trayéndoles estos contenidos de webinar. Y pues no siendo más, les deseo una feliz noche a todos ustedes. Qué pena que me tuve que tomar un poco más de tiempo. Tuvimos unos problemas en la conexión al inicio, pero nada, espero que les haya gustado bastante este webinar. Y no siendo más, me despido de todos ustedes agradeciéndoles, agradeciéndoles por parte de Julio, por parte de Juan Carlos, por parte de Julián, por parte de Julio, por parte de Oscar, de Vicente, de Andrea, por parte, bueno, de diferentes personas que se están despidiendo en estos momentos, por Ángela, por parte de Juan, bueno, por parte de Oscar. Muchas gracias a todos ustedes por la información y nada, nos vemos en un próximo webinar, recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero, y feliz noche para todos ustedes y como siempre, felices trades para todos. Hasta luego y nos vemos en un próximo webinar.